Después de que volviera a despedir a una de las amantes de Ethan Carter, él me arrojó el acuerdo de divorcio directamente. Lauren, eres demasiado voluntariosa. Necesitas una lección. Tomé los papeles en silencio y firmé. Más tarde, cuando la conversación giró en torno a mí, Ethan se rió con los demás. 30 días de reflexión serán suficientes para calmar su temperamento. Luego se arrastrará de regreso. Me quedé en silencio, dejándolos hablar y reír porque desde el momento en que firmé esos papeles, no tenía intención de dar marcha atrás. Cuando llegué al club, Ethan estaba tumbado perezosamente en el sofá, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras la mujer que tenía en brazos le daba de beber vino. Él deliberadamente removió el líquido, apretándole la cintura para que el vino tinto se derramara sobre la mitad de su camisa. La mujer murmuró una advertencia: deja de hacer tonterías, Ethan. Tu esposa está aquí. Ethan me miró con indiferencia, con el deseo aún presente en sus ojos. Me quedé inmóvil, sin moverme. Un destello de disgusto cruzó su rostro antes de que se incorporara y arrojara el acuerdo ya firmado sobre la mesa. Los papeles cayeron a mis pies. Cuando me incliné para recogerlos, su voz se oyó desde arriba de mí: tienes 30 días para descubrir cómo complacerme. De lo contrario, realmente nos estamos divorciando. Me mordí el labio, conteniendo a duras penas las lágrimas. La razón de nuestro divorcio era absurda. Yo había alejado a innumerables amantes por él. Ethan siempre había sido indulgente con las mujeres, y una vez que se cansaba de ellas, sus promesas dejaban de importar. Para evitar problemas, él desaparecía, y esas mujeres no tenían otra opción que venir a mí. En este mundo no hay nada que el dinero no pueda resolver. Y si lo hay, es solo porque la cantidad no fue suficiente. Cada vez que yo arreglaba sus desastres, Ethan me felicitaba: mi esposa sigue siendo la mejor. A diferencia de estas chicas que me dan dolor de cabeza con sus quejas, él siempre hizo la vista gorda hasta que una joven llamada Lola se acercó a mí. Ella llevaba con Ethan desde una noche de borrachera hacía más de un año. Quise darle dinero para que se fuera, pero me dijo que estaba embarazada. Ella lloró y me rogó que me hiciera a un lado para darle a ella y a su hijo nonato una familia completa. Pero ¿cómo podría una vida no deseada ser verdaderamente feliz? Después de mi persuasión, ella se calmó. No se aferró a él. En lugar de eso, rompió con Ethan por su cuenta. Nunca pensé que esto lo enojaría. Me culpó por actuar por mi cuenta y dijo que necesitaba un castigo. Cuando salí del baño, oí a Ethan y a su nueva pareja charlando: ¿de verdad no piensas divorciarte de ella? ¿Solo quieres asustarla? La mujer se burló: déjale sentir lo que es perder la protección. Aún así, teniendo en cuenta que Ava es solo un recuerdo del verano, me pregunto si te atreverías a deshacerte de ella. Fue entonces cuando comprendí por qué me había resultado familiar. Cuando Ethan me llevó a un banquete haciéndose pasar por la señora Carter, la vi a ella, Eva Summers, la mimada Summers Aries que había sido consentida desde niña. Resultó que, justo delante de mis narices, ella y Ethan se habían liado. Ava rió con orgullo en Harbor City. ¿Quién no sabe el nombre del prometido de Ava? A menos que no quiera vivir, ¿quién se atrevería a intimidarme? La verdad es que nunca me importaron las identidades de las amantes de Ethan. Durante 8 años, me hice cargo de sus problemas y lo elegí incondicionalmente, pero estaba agotada. Eso fue suficiente. Tras el periodo de reflexión, cada uno seguiría su propio camino. Me sequé las lágrimas y estaba a punto de irme, pero Ethan me llamó: espera, el prometido de Ava vendrá más tarde. Como mi esposa, tienes que estar aquí. Ya que estamos a punto de divorciarnos, no hay necesidad de crear situaciones desagradables ahora. Forcé una sonrisa: está bien. La mirada de Ethan se detuvo en mí, pesada e indescifrable. Asegúrate de saber qué decir y qué no decir después, me advirtió. En ese momento, 2 camareros se acercaron a recordarnos que el coche del prometido de Ava ya había llegado a la entrada del club. Cuando Ethan se puso de pie, no se olvidó de darle un apretón en la cintura y le susurró: cuando lleguemos al punto de trabajo, no cometas ningún error. No fue fácil para mí traerlo aquí.
Ava sonrió con sorna y respondió, incluso sin tu recordatorio, yo tendría cuidado. He oído que mi prometido tiene bastante reputación en Harbor City. Empezó de cero, se labró un futuro y ahora es uno de los jóvenes empresarios más destacados de la ciudad. Incluso una rica heredera como tú, nacida en cuna de oro, tiene que mostrarle respeto. Isen se ajustó los puños y avanzó con una sonrisa cortés. Es un honor conocerlo por fin, señor Sane. He oído hablar mucho de usted. Me quedé en silencio detrás, mirando hacia la entrada. Un instante después, la mirada del hombre recorrió la multitud y de repente se encontró con la mía. El bullicio a nuestro alrededor pareció congelarse, dejando solo el sonido de mi respiración. El corazón me dio un vuelco y las palabras que había preparado con tanto cuidado se me atragantaron. Esta es mi esposa, dijo Isen, sin percatarse de mi expresión de angustia. Frunció el ceño y me recordó, Loen, no estás olvidando tus modales al saludar al señor Sane. La voz de Sane era tranquila, sin presionar, si la señora Carter quiere, puede saludar. Si no, no hay necesidad de forzarla. Parece que el señor Carter está de buen humor esta noche. ¿Por qué no aprovechamos para conocernos mejor? Isen aceptó con entusiasmo y llamó a algunos de sus amigos. Pronto, todos se reunieron alrededor de una mesa para jugar a verdad o reto. Dio una vuelta completa y se detuvo justo frente a mí. Los amigos de Isen solían jugar de forma desenfrenada. Para evitar pasar vergüenza, elegí la verdad. Alguien preguntó, cuñada, ¿quién te regaló ese hilo rojo que siempre llevas en la muñeca? ¿Lo tratas como un tesoro? Nunca te lo hemos visto quitártelo, pero Isen dice que no recuerda habértelo dado. Instintivamente, bajé la mirada hacia la pulsera. Los recuerdos me inundaron. Años atrás, tenía mucha fiebre. Él había caminado 2 horas en la nieve para encontrar un amuleto de la suerte, creyendo que me protegería. Lo había atesorado desde entonces, llevándolo conmigo durante años. Respondí en voz baja, fue mi primer amor. Lo he tenido durante tantos años. Los ojos de Isen se oscurecieron, su expresión se volvió gélida. Siempre dejaba ver sus emociones en su rostro, y estaba claramente disgustado. No recuerdo que hayas tenido un primer amor, dijo fríamente. Nunca estuvimos juntos, expliqué rápidamente, pero me miró como si no me creyera. Por suerte, uno de sus amigos suavizó la situación. Bien, esa es la siguiente pregunta. El tema cambió de manos, y finalmente solté un suspiro de alivio. Cuando levanté la vista, por casualidad, me crucé con la profunda e indescifrable mirada de Sane. Aparté la vista de inmediato, evitando su mirada. La botella giró de nuevo, esta vez deteniéndose en Sane. Isen se recostó, divertido, y preguntó, señor Sane, creo que nunca has tenido una cita, ¿verdad? Entonces, tu prometida debe ser tu primer amor, ¿no? Sane inclinó la cabeza ligeramente y su tono era tranquilo. Cuando era joven, le regalé una sencilla cadena a la chica que amaba. Todavía la guardo conmigo como un tesoro. Pero se marchó antes incluso de que pudiéramos empezar, prefiriendo los beneficios a mí. Ava rió levemente, sin inmutarse. Si esa chica supiera que te has convertido en el empresario más famoso de Harbor City, ahora mismo se estaría arrepintiendo muchísimo. ¿Cómo puedes llamar a eso un primer amor si nunca estuvieron juntos?, replicó Isen. Sane entrecerró los ojos, y su voz se volvió repentinamente aguda. La señora Carter tampoco llegó a estar junta con su primer amor. Sin embargo, el señor Carter insistió en interrogarla ahora mismo. ¿Por qué debería ser diferente para mí? Además, elijo a Daré. No había nada malo en lo que dijo. La expresión de Isen cambió. Me miró de repente, como si hubiera recordado algo, y su tono se volvió serio. Muy bien, señor Sane, ¿se atreve a besar a la persona que más ama delante de todos nosotros? Veamos al famoso y disciplinado señor Sane besar a su prometida. Todos se inclinaron hacia adelante con ansiosa curiosidad, listos para presenciar un espectáculo. Pero la mirada de Sane nunca estuvo sobre Ava.
Mi corazón latía furiosamente. Sentía su mirada clavada en mí, y ni siquiera tuve el valor de levantar la cabeza. Sentía que estaba a punto de cruzar la distancia en cualquier momento. Olvídalo, dijo Sane tras un momento de silencio. En vez de eso, levantó el vaso que tenía delante y se lo bebió de un trago, como aceptando el castigo. Parecía hosco y fuera de lugar hasta que terminó el juego. Después de que todos se fueran y yo aún estuviera aturdida, Isen se aclaró la garganta y dijo, así que, al final, te acordaste de algo. Volví en mí y lo miré. ¿Qué clase de persona rica podrías haber conocido en ese orfanato? No te pongas a fantasear con cosas que no existen, excepto conmigo. Solo entonces me di cuenta de que me estaba indagando sobre lo del primer amor que había mencionado antes. Continuó, y eso, Sane, aléjate de él. Siempre siento que la forma en que te mira está mal. No pude evitar reírme, a pesar de mi fastidio. Si Isen supiera que Sane fue en realidad mi primer amor, ¿qué expresión pondría? Mi madre era el ama de llaves de la familia Carter. Había elegido mal a un hombre y quedó embarazada. La señora Carter la rescató cuando la abandonaron junto al río y sobrevivió solo porque la señora Carter la encontró. Más tarde, los Carter la acogieron y la pusieron a trabajar en la casa. Para evitar problemas en el trabajo y para que yo no viera el rostro que se parecía tanto al hombre que odiaba, cuando yo tenía 3 años, no dudó en enviarme a un orfanato privado. El lugar desconocido me hacía sentir tímida. Lloraba todos los días hasta quedar exhausta física y mentalmente antes de poder dormir. Afortunadamente, no tardé en conocer a Sane en el orfanato. Aunque tenía mi misma edad, me cuidaba como un hermano mayor, compartiendo conmigo la comida y los juguetes que encontraba y siempre salvándome. Era lo mejor para mí. Solo en vacaciones me llevaban de vuelta a la casa Carter por unos breves días con mi madre. En el solsticio de invierno de ese año, mi madre, ocupada con las labores familiares, me dejó a mitad de camino y me dijo que volviera sola al hogar de acogida. Solo recuerdo que nevaba y el viento me calaba hasta los huesos. Esa noche tuve mucha fiebre. Tenía una constitución débil y me recuperaba de las enfermedades mucho más lentamente que los demás. Ni siquiera con medicinas y compresas calientes mejoraba. Sane se quedó junto a mi cama, vigilándome y llorando. Como la niña enferma, tenía que consolarlo. «Estás aquí. Estaré bien». Cuando por fin me recuperé, desafió la nieve espesa para subir la montaña y rogar por una pulsera protectora para mí. Tenía fe. Quizás por eso funcionó. Después de eso, mi salud mejoró gradualmente. Habiendo aprendido de esa experiencia, la siguiente vez que me llevaron de vuelta a casa de los Carter, mi madre me llevó al trabajo de Isen. Esa fue la primera vez que vi al niño del que mi madre tanto había elogiado, Ethan Carter. Era talentoso y rara vez miraba con amabilidad a Pierce. Quizás la vida en el orfanato me había vuelto más autosuficiente, y eso de alguna manera lo atrajo. Cuando mi madre se enteró, incluso quemó incienso y dio las gracias. Como me llevaban de vuelta cada vez más a menudo, un verano caluroso y húmedo, Isen se asomó al balcón y de repente me preguntó, «Lauren, ¿quieres ir a la universidad conmigo? No pasarás hambre. Nadie te intimidará. Te cuidaré». Solo entonces me di cuenta de que Isen había estado eligiendo a alguien para que lo acompañara durante sus estudios. Pero estaba dividida. Ir a la universidad con Isen significaba que jamás volvería a ver a Sane. Antes de que pudiera negarme, mi madre me obligó a firmar los papeles. Que el joven Isen se haya fijado en ti es una gran suerte. El abuelo y la señora planean prepararte para ser tu nuera. Pórtate bien. ¿Entendido? No me hagas arrepentirme de haberte traído al mundo. Sane bloqueó el coche y me preguntó si iba a volver. Vi la expresión impaciente de mi madre a mi lado y recordé sus recientes advertencias. Corta lazos con esos cobradores de deudas de inmediato. Eres demasiado joven para juntarte con esa gente. Si el señor Carter se entera, ellos tampoco tendrán una buena vida. Salí del coche, pero mantuve la cabeza gacha a 1 metro de él y no me atreví a levantar la vista. No voy a volver, le dije. Deberías quedarte con el joven Isen.
Él puede darte una buena vida. Ni siquiera me atreví a mirarlo. Mi expresión al cerrarse la puerta del coche y alejarse. Al llegar a casa de los Carter, mi madre me hizo recordar para siempre los favores que nos habían hecho. Dijo que sin los Carter, yo ni siquiera habría nacido. Así que me porté obedientemente, esforzándome por ser la sumisa señora Carter que ellos querían, aceptando quejas sin resentimiento y solucionando los problemas de Ethan cuando dejaba a esas mujeres. Con los años, ya había saldado esa deuda de gratitud. A partir de entonces, viviría solo para mí. El mes siguiente era nuestro aniversario de boda. ¿Acaso no siempre había querido ir a Italia conmigo? Se lo prometí. Mientras esperábamos en un semáforo en rojo, Ethan mantenía una mano en el volante y la otra se dirigía hacia mi cara. Me aparté en silencio. En ese momento, ya estábamos separados. Cuando se lo dije, pensó que estaba enfadada y pareció extrañamente complacido. Es solo un trozo de papel. Hazme sentir mejor y no tendremos que divorciarnos, me había invitado casualmente Ethan. Sane y Ava iban a esquiar. Cuando llegué, no había ni rastro de Ethan. Estaba a punto de escribirle, la señora Carter busca a su marido. De repente, una figura alta se cernió sobre mí, Sane se quitó las gafas. Una leve sonrisa se dibujó en sus ojos. Instintivamente aparté la mirada y me mordí el labio. El personal dijo que Ethan había salido con alguien. Había surgido algo importante y no volvería en un tiempo. Todos decían que Sane, la estrella en ascenso de los negocios, era un tigre sonriente, amable en apariencia, pero despiadado en el fondo. Aunque me miró y sonrió, seguía irradiando una frialdad que hacía que la gente se mostrara reacia a acercarse. Quizá ya sabía lo de Ethan y Ava. Si decía algo inapropiado por accidente, podría causar un daño irreparable a la empresa de la familia Carter. Cuando Sane se acercó, retrocedí sin pensar y casi me caigo del susto. Él, por reflejo, me sujetó. Tropecé y caí en sus brazos. Mi cómica caída quedó reflejada en sus ojos. Me sentí avergonzada y molesta. Sane se rió entre dientes y, cerca de mi oído, susurró, «Señora Carter, ¿de verdad me tienes tanto miedo?» Su mano presionó un poco en mi espalda baja y nos acercó. El aroma a pino de su chaqueta me inundó la nariz. Al instante siguiente, sentí un intenso calor en las orejas. Intenté concentrarme desesperadamente, pero en mi prisa perdí el equilibrio. No era buena esquiando. Entonces no le pidas al señor Carter que se quede contigo, dijo Sane con un suspiro resignado. Yo te enseñaré. Es muy sencillo. Quise negarme, pero la negativa cortés se me atascó en la garganta. Se inclinó un poco, pasó su brazo por detrás de mí para tomar mis manos, que estaban sobre los bastones de esquí, y pacientemente dijo, «Siente esto. Entiéndelo». El aliento de Sane rozó mi oreja, provocándome un picor casi insoportable en el pecho. Me obligué a apartar la mirada y a seguir sus instrucciones. Para mi sorpresa, aprendí algunos movimientos sencillos. Cuando me sentí lo suficientemente segura como para dejar de protegerme, esquié unas cuantas vueltas sola en la pista. Al ver que había aprendido, me emocioné tanto que fui a presumir, olvidando por completo mantenerme alejada de él. A través de los guantes de esquí, me despeinó. Nuestra Loan es increíble. Cuando ambos nos dimos cuenta de lo que habíamos dicho, nos quedamos paralizados. Más tarde, en la sala privada, Sane me trajo un vaso de agua. Recordando lo fácil que había sido antes, me dio un poco de vergüenza mirarlo. De repente, me preguntó, ¿te trata bien? Apreté el vaso de papel y bajé la cabeza, respondiendo con culpa, bastante bien, pero no creo que sea feliz. Seguiré adelante con el camino que elegí, añadí. Gracias por preocuparse, señor Sane. En el pasado, le había hecho daño, así que, aunque nos volviéramos a encontrar, no quería lastimarlo por segunda vez. La llamada de mi madre rompió el momento. ¿Te estás divorciando del señor Ethan?, preguntó, quizás porque habló en voz alta. Sane levantó la vista instintivamente. Mi madre tenía la costumbre de ir a la villa de Ethan a limpiar.
Aunque le dije que había servicio doméstico, lo hacía de todos modos. Supongo que, mientras limpiaba esta vez, encontró los papeles del divorcio en un cajón. Antes de que pudiera explicarle, mi madre me interrumpió bruscamente. No me importa el motivo. Mientras viva, ni lo pienses. Ingrato. La voz de mi madre resonó por el teléfono. Discúlpate inmediatamente. Suplica perdón al señor Isen. De lo contrario, no vuelvas a aparecer por mi lado. La reprimenda fue un torrente furioso antes de que colgara. Me quedé allí, aferrada al teléfono, paralizada. Pensé que, después de todo, durante estos años había dejado de esperar nada de ella. Pero en el momento en que las lágrimas calientes y húmedas resbalaron por mis mejillas, me di cuenta de que no era así. No supe cuándo Sane se había plantado frente a mí. Con delicadeza, me secó las lágrimas, con los ojos llenos de dolor. Loen, no llores. Levanté la cabeza, impotente, mirándolo fijamente. Su mano rodeó la mía, cálida y firme. Sin embargo, por dentro, no sentía más que desolación. Estoy tan cansada, susurré. Dime, ¿qué sentido tiene una vida como la mía? Igual que antes, me han abandonado otra vez. Me consoló, dándome suaves palmaditas en la espalda. No vivas para nadie más, Lauren. Sé tú misma, persigue un sinfín de posibilidades y un futuro hermoso. Eso es lo que significa vivir. Sollocé y levanté la cabeza hacia él. Tienes razón. Sus ojos se clavaron en mí con una ternura infinita y guió mi mano hacia su pecho hasta que rozó un collar de plata calentado por su cuerpo. Hace años, cuando pasé por una joyería durante unas rebajas, compré 2 collares idénticos, un conjunto de pareja con nuestras iniciales grabadas. Los dejé junto a mi almohada con la intención de darle uno, pero las circunstancias de entonces me lo impidieron. Más tarde, cuando abandonaron el hogar de acogida, pensé que también se habían llevado el collar. Pero él lo había conservado todo el tiempo. Sane me apartó un mechón de pelo de la cara. En ese futuro sin límites, eres la búsqueda a la que nunca renunciaré. Me dolió el pecho e instintivamente intenté apartar la mirada, pero me obligó a sostenerle la vista. No intercambiamos palabras, solo el ritmo sincronizado de nuestros corazones. Esa noche, Isen despertó tras una aventura desenfrenada. Al mirar a la mujer en sus brazos, un vacío indescriptible lo invadió. En definitiva, todo se reducía a eso. Apoyado en el cabecero, encendió un cigarrillo. El humo se enroscó a su alrededor mientras sus pensamientos se dirigían a mí. Él fue quien me invitó a esquiar y, sin embargo, me había dejado atrás. Se fue primero. Aunque había hablado con Sane con antelación y le había dicho que lo reprogramarían, parecía que yo seguía sin saberlo. Si me dejaba allí, me enfadaría muchísimo. No. Y se negó con la cabeza, descartando la idea. Ese tipo de temperamento pertenecía a la Loen de nuestros tiempos escolares. En aquel entonces, cada vez que se acercaba a otra chica, yo me enfurecía y sus amigos se reían de él por estar dominado por su madre. Pero había aprendido la lección rápido, porque con solo una palabra mía, su madre lo regañaba sin piedad. Recordando lo patético que se veía después de esos regaños, a Isen le parecía hasta tierno. Ni siquiera se había dado cuenta de cómo se le curvaban las comisuras de los labios. Pero ahora casi nunca discutía conmigo. Incluso si besaba a otra chica delante de mí, podía aceptarlo con calma. Y, sin embargo, en lugar de sentirse más libre, Isen sentía una opresión sorda en el pecho. Quizás ese era el precio de haber alejado a Lola antes de estar satisfecho. Su pequeño castigo. El mes que viene pensaba llevarme a Italia como compensación. Entonces todo volvería a ser como antes. La idea le hizo sonreír de nuevo. Casi no podía esperar a que empezara el viaje. En un momento dado, Ava se despertó. Se dio la vuelta y se quejó: desapareciste toda la noche y ese hombre ni siquiera me mandó un mensaje. Isen la miró de reojo, con indiferencia. ¿No es cierto que Sane es famoso por mantenerse alejado de las mujeres? ¿Cómo lo convenciste para que se casara contigo?
Ava se mordió el labio, sin apartar la mirada de él. No fue nada. El terreno que él quería resultó estar en manos de mi familia. Solía ser un hogar de acogida abandonado durante años. ¿Quién iba a pensar que Sane seguiría siendo tan sentimental? Había pasado muchos años allí en el pasado. De repente, Isen pareció recordar algo. Cogió su teléfono y me llamó varias veces, pero ninguna de las llamadas entró. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión seria. Ava, sobresaltada por su mirada, lo vio ponerse la ropa apresuradamente y no pudo evitar preguntar, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Se puso la chaqueta rápidamente y murmuró apresuradamente, quiero ver a mi esposa ahora mismo. Mientras estaba haciendo la maleta, Isen irrumpió de repente en la habitación. Estuvo desaparecido todo el día de ayer y no me había contactado. Normalmente, Isen no volvía a casa a menos que hubiera estado fuera 1 o 2 semanas, así que no sabía qué asunto urgente le había hecho regresar tan repentinamente. Su mirada recorrió la maleta abierta en el suelo. Tantas cosas. Deberías empezar a empacar con tiempo, comentó con una leve sonrisa. Debes estar deseando que llegue nuestro viaje de aniversario, ¿eh? Fue entonces cuando me di cuenta de que me había malinterpretado. No estaba empacando para un viaje, sino para dejarlo. Pero en ese momento, Isen estaba de buen humor, incapaz de ocultar la sonrisa en su rostro. Conocía su temperamento. Si le explicaba la verdad, solo lo enfadaría. Quizás incluso alertaría a nuestras familias y provocaría un interrogatorio incisivo. Solo pensar en lo furiosa que se pondría mi madre me hizo estremecer. Mejor dejar que el error continúe, al menos por ahora. Dejarte ayer fue culpa mía. No te enfades, de acuerdo, dijo en voz baja. Asentí levemente, dándole mi consentimiento silencioso. Su voz se suavizó. De ahora en adelante, no te volveré a molestar. Viviremos en paz juntos. No entendía por qué había cambiado de opinión de repente, pero me recordó la pregunta de Sane el día anterior. Si Isen se disculpara, ¿lo perdonarías? Claro que no. La Loan de antes quizás se habría emocionado hasta las lágrimas, pero después de tanta decepción, hacía tiempo que había dejado de creer en sus promesas. Pensé que solo hablaba por hablar y que volvería a las andadas en unos días. Pero, para mi sorpresa, después de ese día, todas las mujeres a su alrededor desaparecieron. Incluso cuando sus amigos lo invitaban a salir, primero me pedía permiso antes de aceptar. Me parecía ridículo. El repentino arrebato de pasión de Isen, ¿no era demasiado tarde? Esa noche, después de ducharme, oí ruido abajo. Isen acababa de regresar de beber con sus amigos. Estaba claro que había bebido demasiado, sus pasos eran inestables. Esposa murmuró, extendiendo la mano para abrazarme. Retrocedí un poco, evitando su contacto. No se enfadó. En vez de eso, se recostó en el sofá, se aflojó la corbata y, con un tono que casi sonaba como el de un niño haciendo un puchero, dijo, he bebido demasiado esta noche. Me duele el estómago. ¿Me puedes preparar unas gachas de avena? En la universidad, a Isen le encantaba ir de fiesta y a menudo se quedaba fuera toda la noche. Más tarde, bebía de forma tan imprudente que su estómago se debilitó, dejándolo despierto y con dolor. Durante esa época, solía levantarme 2 horas antes todas las mañanas solo para prepararle gachas de avena. Pero después de sorprenderlo dándole mis atenciones con tanta naturalidad a la chica guapa del campus a la que perseguía, nunca más lo volví a hacer. Esta vez, simplemente saqué la papilla instantánea del refrigerador y la eché en la olla. Para cuando regresé a la sala, Isen ya se había dormido. Lo cubrí con una manta y le dije al mayordomo que lo trasladara a la habitación de invitados. A la mañana siguiente, cuando desperté, Isen ya estaba de pie en la puerta de mi habitación. Parecía estar de muy buen humor, como si hubiera estado esperando allí durante bastante tiempo. ¿Esa papilla de anoche, me la preparaste tú? Sus labios se curvaron en una sonrisa y era obvio que ya había olvidado que había sido su propia petición. ¿Quién iba a pensar que un tazón de avena instantánea podría hacerlo tan feliz? No me molesté en corregirlo.
De todos modos, en tan solo unos días ya no sería la esposa de Isen. Me he encargado de todo en la empresa. Se acerca el verano en Italia. ¿Qué tal si salimos más tarde?, preguntó con entusiasmo. Instintivamente quise negarme, pero antes de que pudiera, sonó la llamada de mi madre. Creía que Isen y yo nos habíamos reconciliado y, suponiendo que viajaríamos juntos, me insistió por teléfono: cuida bien del joven Isen. ¿Me oyes? Por suerte, no guarda rencor. Ya no quería escuchar más. Dejé el teléfono a un lado en silencio. Había planeado cancelar el viaje más tarde, pero ahora parecía que no tenía más remedio que ir. Me consolé pensando que, una vez que tuviera el certificado de divorcio en mano, no habría vuelta atrás. Cuando el avión aterrizó, el pequeño pueblo estaba celebrando su mayor festival de hogueras del año. Después de cenar, Isen me acompañó a dar un paseo por la costa de Positano. Lauren, ¿cuánto tiempo hace que no pasamos tiempo juntos así?, preguntó. Desde que salí del orfanato, siempre he estado al lado de Isen, pero nunca pude responder a su búsqueda audaz y ardiente. Me llevó un año entero dejar atrás el pasado y obligarme a amarlo. El día que decidí estar con él, un amigo en común me comentó que no se sentía bien y que le dolía el estómago. Me quedé despierta toda la noche preparando papilla para llevársela, para luego entrar y verlo sosteniendo en brazos a la chica más bella del campus. Con tono despreocupado, había dicho: Lauren, solo por diversión. Es solo la hija del ama de llaves. No ha visto mucho mundo y es aburrida. Esas palabras me taladraron los oídos, paralizándome las piernas hasta el punto de no poder dar un paso más. En ese instante, toda la esperanza que había creado se extinguió nuevamente. Si a Isen ni siquiera le gustaba, ¿por qué insistió en casarse conmigo? No pude evitar soltar de golpe: lo de elegirme fue algo que dijiste a la ligera. Pero yo no tenía otra opción. Yo era la presa bajo su espada, obligada a someterme a su insistencia en hacerme su esposa. Después de graduarnos, obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Nunca me disgustaste, dijo Isen ahora con tono urgente. En aquel entonces te perseguí durante mucho tiempo y no accediste. Mi orgullo pudo más que yo. Me sentí humillado y fui lo suficientemente infantil como para usar a otra persona para lastimarte. A partir de ahora, vivamos bien. Lauren, ¿me darás otra oportunidad para empezar de nuevo? Sus ojos parecían sinceros, pero yo solo lo observaba con calma. Los fuegos artificiales, ya preparados para el festival, estallaron en un brillante espectáculo de luz en el cielo nocturno. Hermoso, pero fugaz. Veamos los fuegos artificiales, dije, alzando la cabeza e ignorando su pregunta. En realidad, quería decirle que habíamos estado a un paso de gustarnos de verdad. Al regresar al hotel, nos encontramos inesperadamente con Sane y Ava. Qué casualidad encontrarnos aquí también, dijo Ava, clavando la mirada en Isen sin importarle nadie más. Isen, sin embargo, apartó la vista con frialdad y fue directamente a saludar a Sane. Señor Sane, ¿estás aquí de vacaciones con tu prometida o en viaje de negocios? La expresión de Sane era fría. Quizás fue solo mi imaginación, pero la distancia entre él y Ava parecía incluso más nítida esta vez. Tras un breve intercambio de palabras, cada uno regresó a su habitación. Mientras desempacaba, recordé que había dejado algo en la recepción. Cuando regresé y llegué a la puerta, oí voces elevadas desde el interior. ¿Por qué no te divorcias de ella? Ya te has comprometido conmigo. ¿Por qué no puedes divorciarte de ella y casarte conmigo? No es lo mismo. Reconocí la voz de Ava. Ella y Sane habían roto su compromiso. Digas lo que digas, no me divorciaré. Señorita Summers, por favor, respétese. Soy un hombre casado. Ava dejó escapar una risa fría y no pude entender lo que le dijo a Isen porque justo en ese momento la puerta se abrió de golpe y ella salió furiosa. Instintivamente miré a Isen, su expresión era sombría y desagradable. Sin saber qué decir, bajé la cabeza y seguí ordenando mis cosas. Detrás de mí se oyó su voz cansada: no te enojes. No estaré de acuerdo con ella.
Quizás porque sabía que yo lo había oído todo desde la puerta, asentí débilmente, pero de alguna manera eso solo lo enfureció más. De repente dio un paso adelante y me agarró del brazo. Su tono estaba teñido de reproche. ¿Por qué no estás enojada? ¿De verdad no te importo en absoluto? Me quedé sin palabras, sin saber cómo responder ni qué expresión mostrarle. Mi silencio solo lo hizo enojar más. ¿Qué planes tienes realmente para volver con tu antiguo amor, Sane? ¿De verdad crees que no conozco ese primer amor que no puedes dejar ir? Es él, no. Retrocedí unos pasos tambaleándome e intenté zafarme de su agarre. Todo eso es cosa del pasado. No hemos tenido ningún contacto durante años. ¿En serio? ¿Y esperas que me crea que no tuviste nada que ver con él? Su voz se volvió aguda. Ava me acaba de decir que Sane solo aceptó ese compromiso para apoderarse de las tierras de su familia, y ese terreno era donde antes estaba el hogar de asistencia social donde vivías. Dime, Lauren, ¿para quién crees que Sane gastó todo ese dinero? Abrí la boca, pero no encontré palabras. La verdad es que no sabía nada de esto. Aquel día en la estación de esquí te llamé una y otra vez. ¿Qué estabas haciendo? Ethan frunció el ceño con fuerza. Sus ojos estaban inyectados en sangre y verlo así me asustó. Estás loca, dije con dificultad. Loca, Ethan soltó una carcajada. La familia de Ava vendió en secreto la propiedad de la residencia de asistencia social, rompiendo así su contrato. Sane se enfureció al enterarse y canceló el compromiso. Ava siguió mi horario y apareció aquí por su cuenta. ¿Pretendes que crea que la presencia de Sane aquí no tiene nada que ver contigo? Lo cierto es que, después de llorar en la estación de esquí, me recompuse rápidamente. Me di cuenta de que, con mi identidad, no era apropiado quedarme demasiado tiempo con Sane, así que fui yo quien sugirió irme. Cuando regresé, mi teléfono ya estaba muerto. Al ver las llamadas perdidas dudé. Normalmente, si Ethan estuviera con alguna de sus mujeres, no me buscaría. Incluso encontraba mis llamadas molestas, así que no me molesté en devolverle la llamada. De repente Ethan soltó una risa retorcida, me empujó con fuerza y se burló. Tienes razón. Estoy loco. Me lo merezco por enamorarme de ti. Ya que te gusta tanto, vete con él entonces. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó fuera de la puerta. La fuerza de Ethan fue excesiva, casi perdí el equilibrio y me torcí el tobillo. Sin ningún lugar a donde ir y con el viento nocturno gélido azotando el pueblo costero, cojeé hasta la recepción para pedir otra habitación, solo para que me dijeran que el hotel estaba completamente reservado. Afuera, en medio del viento racheado e indefensa, me topé con Sane. Su mirada se dirigió inmediatamente a mi tobillo hinchado y frunció el ceño. ¿Te volvió a lastimar? No es nada, puedo manejarlo, dije débilmente. Por primera vez, Sane perdió la compostura, fue firme, casi severo, mientras me guiaba de regreso a su habitación y me sentaba en el sofá antes de ir a buscar el botiquín de primeros auxilios. Esto puede doler un poco. Seré lo más delicado posible. Desinfectó la herida con un hisopo de algodón. Su tacto era tan delicado que me dolía el corazón. Gracias, Sane. El escozor y el picor de la herida me hicieron apretar los dientes para mantener la calma. Me miró y dijo suavemente, dame las gracias. Antes, cuando te caías de los árboles, ¿acaso no era yo quien te vendaba las heridas? Su voz tan natural me hizo recordar aquellos días en el hogar de asistencia social. Cada vez que me lastimaba jugando para evitar la regañina de mi madre, corría hacia Sane y él me atendía en silencio. Pero más tarde mi madre decidió que ese comportamiento era demasiado indisciplinado y exigía que, delante de Ethan, siempre actuara como la chica obediente y bien educada. Un timbre repentino me devolvió a la realidad y me quedé mirando la pantalla. Ethan, no contestes, dijo Sane, arqueando ligeramente las cejas mientras buscaba una gasa. Pero hoy era el último día del periodo de reflexión. De verdad no quería saber nada más de Ethan, pero había cosas que debían quedar claras. Tras unos segundos de vacilación contesté. ¿Dónde estás? Preguntó Ethan con voz baja. Ava me provocó antes. Perdí la paciencia. Lo siento, suspiré. Ya no importa, Ethan. Hay algo que quería decirte desde hace mucho.
Hoy es el último día del periodo de reflexión. Cuando volvamos a casa, finalicemos el divorcio. ¿De qué hablas? Su voz se quebró, furiosa e incrédula. ¿No habíamos acordado convivir pacíficamente? ¿Estás ahí? La voz de Isen al otro lado de la línea se tornó de repente urgente. Respondí con calma, donde estoy no es asunto tuyo. Nunca acordé nada contigo. De principio a fin, todo fue producto de tus ilusiones. Un fuerte pinchazo en el tobillo me hizo girar involuntariamente. Sane me miró con gesto de disculpa y estaba a punto de negar con la cabeza para decir que no pasaba nada cuando la voz de Isen al otro lado de la línea casi se quebró. Sane está a tu lado. ¿Qué hacen ustedes dos? Señor Carter, está siendo paranoico, dijo Sane en voz baja. ¿Acaso no sabe que solo la sinceridad vence a la falsedad? Me quitó el teléfono y, antes de que Isen pudiera responder, simplemente colgó. Lo siento, fui grosero con su esposo hace un momento, murmuró Sane, pero no me devolvió el teléfono de inmediato. Sane, ¿te das cuenta de lo hipócrita que suenas ahora? Bromeé intentando liberar mi pie de su agarre. Él movió la mano para evitar la herida y, en cambio, apretó el agarre, negándose a soltarme. Llevaba mucho tiempo molesto con Isen y levantó ligeramente la cabeza, con el pecho subiendo y bajando, moviendo las yemas de los dedos rítmicamente. Me acarició la pantorrilla. ¿Cómo se atreve a alguien a hacerle daño a la chica que me importa? Ladeé la cabeza y me reí, no sabía que fueras tan vengativo. Llevo mucho tiempo queriendo vengarme de él, admitió, pero tú eres su esposa. Tenía miedo de que te hiciera daño. Sus ojos se crisparon de emoción. Dado el estatus de Sane en Harbor City, acabar con Isen no le resultaría difícil, pero ese ya no era el punto. Nos vamos a divorciar, dije. Él se incorporó un poco, acercándose hasta inclinarse y besarme la frente. ¿Entonces te casarás conmigo?, preguntó, y supe que lo decía en serio. Su aliento rozó mi cuello y su nuez se movió. La tensión sobre nosotros había llegado a su límite. Lo abracé por el cuello y le susurré al oído, lo que quiero decir es que sí. En ese momento Isen irrumpió de repente con una tarjeta de acceso de la recepción, frunciendo el ceño mientras se acercaba. Sane, arrastrando a mi esposa a una habitación y comportándose así, eso no está bien, espetó. Sane me colocó detrás de él de forma protectora y miró a Isen con calma y serenidad. Señor Carter, qué curioso que saque a relucir el tema de la decencia ahora. ¿Acaso no ignoró todas las supuestas reglas cuando se enredó con Ava? Fue mutuo. Si quiere venganza, desahóguesela conmigo. No lastime a Lauren. Isen se enfureció. Se abalanzó sobre mí para detenerme. Sane lo interceptó, y la tensión entre los dos hombres aumentó rápidamente. Furioso, Isen levantó el puño para golpear, pero Sane lo bloqueó fácilmente, y ambos se enzarzaron en una pelea. Intenté intervenir, pero en cuanto mi pie tocó el suelo, un dolor agudo me dobló y caí al suelo. Sane se movió para sostenerme y recibió un puñetazo dirigido a él. La sangre le corrió por la comisura de los labios. «No lo toques», grité. «Me lastimaste», espetó Isen. «Si Sane no te hubiera traído de vuelta, ni siquiera tendrías donde vendarte esa herida». Por un momento, Isen se quedó paralizado, luego pareció recobrar el sentido. Aunque herido, Sane todavía me protegía tras él. «Isen, piénsalo bien. ¿Quién es el verdadero bastardo que sigue haciéndole daño?», Sane exigió. Isen se puso rígido, desinflándose como un globo pinchado. Sin palabras, me miró con culpa e impotencia. «Por favor, ten piedad de mí, Isen. Vamos a divorciarnos». «Dejar». Sane y yo nos mantuvimos firmes. Isen, sabiendo que estaba equivocado, no tuvo respuesta. Finalmente, Isen se rindió y salió de la habitación. Justo ahora había luchado con una fuerza temeraria. Aunque Sane no le había permitido tomar la delantera, su brazo, debajo de la manga, seguía magullado en varios lugares. No sabía cómo consolarlo. Todo lo que pude hacer fue soplar suavemente sobre las marcas. Sin embargo, cubriéndose el rostro con ambas manos, con el corazón dolido. «¿Duele?», pregunté suavemente.
Él agarró mi muñeca y sintió calor emanando de su palma. No, murmuró. Entendí y me giré para buscar la caja de medicinas. Pero antes de poder alejarme, su brazo rodeó mi cintura y me atrajo hacia su abrazo. Se inclinó hacia nosotros, con voz baja, casi burlona. No voy a soplar más sobre eso. Me sonrojé y mi corazón se aceleró. No dijiste que no duele. Señaló el corte en la comisura de sus labios. Aquí, esto sí que duele. Mis mejillas ardían. Intenté buscar una excusa para darme la vuelta, pero su mano ancha presionó contra mi nuca, impidiéndome moverme. Soplar no lo curará lo suficientemente rápido, susurró. Solo un beso lo hará. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios se estrellaron contra los míos, nuestras bocas se enredaron, nuestras respiraciones chocaron hasta que me ahogué en él. Maldito sea Sane. Dudaba que alguna vez hubiera resultado herido. Cuando regresamos a casa, Isen y yo ya habíamos acordado encontrarnos en la oficina de asuntos civiles. En Harbor City se había corrido la voz de que Sane había estado a mi lado, así que ni mi madre ni la familia Carter me pusieron las cosas difíciles. Estaban demasiado ocupados revisando las heridas de Sane, y solo entonces se dieron cuenta de que Isen tampoco se había contenido ese día. Su propio cuerpo todavía estaba marcado, su cojera era evidente cuando caminaba. Cuando salimos de la oficina, Isen de repente me agarró la muñeca. ¿Te vas a casar con él? Me solté e instintivamente mantuve la distancia. Eso no tiene nada que ver contigo. Su boca se abrió, su expresión era inusualmente sincera. Quiero decir, si alguna vez estás infeliz, siempre te daré la bienvenida nuevamente. Eso no será necesario, señor Carter. Sus palabras parecían más bien una maldición. Me puse las gafas de sol y me di la vuelta, deslizándome en el asiento del pasajero junto a Sane. Isen, reacio a aceptarlo, intentó avanzar rápidamente, pero tropezó y cayó. Para entonces, todos en Harbor City sabían lo que había pasado entre nosotros, y toda la ciudad esperaba el anuncio de mi matrimonio con Sane. Lo que nadie esperaba era que las primeras noticias que se conocerían serían sobre Isen y Ava. Se rumoreaba que, tras fracasar repetidamente en su intento de conseguir que Isen se casara con ella, Ava reveló su relación secreta para forzarlo a tomar una decisión. Al final se casaron, pero los ligues de Isen nunca cesaron. Él mantenía a sus amantes afuera mientras Ava, que no quería quedarse atrás, tenía un juguete propio de niño pequeño. Quizás por mi culpa, la única otra válvula de escape que tenía Isen era atormentar a mi madre. Los dos vivían juntos solo de nombre, su matrimonio era vacío. La última vez que supe de Isen fue en la víspera de mi propia boda. Su vida privada había sido tan imprudente que había enfermado, incluso transmitiéndole la enfermedad a Ava. La relación ya estaba encaminada al divorcio. Nadie volverá a amarte una vez más. Si me hubiera ablandado entonces, el destino de Ava habría sido mi futuro. Sane besó las yemas de mis dedos y acarició su rostro contra ellos, su voz teñida con una queja infantil. ¿Y mi esposa? ¿Qué hay de mí? Enrosqué mis dedos alrededor de sus manos, sonriendo mientras respondía. Tú eres mi camino hacia adelante. Tú eres mi futuro. Epílogo. Isen. Nunca pensé que realmente llegaría el día en que Loen me dejaría. Siempre di por sentado que me perdonaría como siempre lo había hecho antes. Silenciosa, paciente, soportando todo lo que le lanzaba. Ella era mi esposa, mi escudo, mi consuelo. Pensé que no importaba lo lejos que fuera, ella siempre estaría allí esperándome. Pero cuando salí de la oficina de asuntos civiles ese día y la vi ponerse las gafas de sol, con pasos tranquilos y firmes mientras subía al coche de Sane, algo dentro de mí se quebró. Ella ni siquiera miró hacia atrás. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ella se había ido para siempre. Durante todos estos años seguí persiguiendo emociones fugaces, amantes que iban y venían, mientras que la que realmente se quedó estaba justo a mi lado, Lauren. Ella soportó mis traiciones, mi temperamento, mis palabras descuidadas. Solía burlarme de su calma, tachándola de aburrida, monótona y poco destacable. Pero solo ahora me doy cuenta de que era fuerza. Fue amor.
Cuando le dije que siempre podía volver conmigo si no era feliz, pensé que le estaba ofreciendo consuelo. Pero su respuesta hirió más profundamente que cualquier espada. Eso no será necesario, señor Carter. Ella me llamó señor Carter como si no fuera más que un extraño. Quise perseguirla, rogarle que se quedara, pero tropecé como un tonto. En ese momento, el mundo supo lo que había perdido, y yo era el único que no podía aceptarlo. Ava nunca me amó. No precisamente. Quería mi nombre, mi estatus, lo que yo podía ofrecerle. Y yo tampoco la amé nunca. Me destruí con mujeres como ella, confundiendo el deseo con el amor, mientras la única mujer que realmente necesitaba se alejaba cada vez más. Ahora la ciudad susurra sobre mí, mis asuntos, mis errores, la enfermedad que me ha dejado destrozada. Nadie me hace una lástima. Nadie me espera y ni siquiera puedo culparlos. Esto es lo que me merezco. Pero por la noche, cuando el dolor me quema y permanezco despierto, recuerdo las pequeñas cosas. Las gachas que me preparaba cuando me dolía el estómago. La forma en que sonreía levemente cuando creía que no la estaba mirando. La paciencia en sus ojos incluso cuando la decepcioné. Loan fue mi oportunidad para ser feliz. Y lo tiré con mis propias manos. Si hay una próxima vida, juro que la amaré como debía haberlo hecho. Pero en esta vida, solo puedo quedarme afuera viéndola caminar de la mano con Sane hacia el futuro que debería haber sido mío.